Tema 4: listar el trabajo y las tareas. Vamos a empezar con unas definiciones, así nos ponemos de acuerdo de qué estamos hablando cuando decimos trabajo, decimos tarea, decimos paso o segmento. ¿Qué es el trabajo? Podemos definir el trabajo como una actividad específica, concreta, que tiene un objetivo concreto, un objetivo específico, que tiene un principio y un fin, y que podemos decir que en principio no depende de otra actividad para llevarse adelante. Por ejemplo, pintar una casa, construir una casa, construir un galpón, pintar un galpón. Son todos trabajos. Tarea. ¿Qué es una tarea? La tarea es parte de un trabajo. En sí mismo una tarea no tiene sentido porque depende de otra. Una tarea tiene un principio y un fin, tiene principio y fin bien definido, pero es parte de algo mayor. Si, por ejemplo, vamos a construir un galpón, una tarea podría ser nivelar el suelo. Si me dedico a construir casa y el trabajo es construir casa, construir un edificio, pintar las unidades de los departamentos, pintar cada unidad, el interior de cada unidad se constituye en una tarea. Pero también pintar, el hecho de ser pintor de casas, pintor de departamentos, es un trabajo en sí mismo. Y acá viene un poco la diferencia. No es lo mismo pintar una casa en una obra donde se están construyendo casas. Por lo tanto, pintar casas es una tarea dentro del trabajo que es construir casas, a pintar casas habitadas de clientes que están viviendo y quieren mejorar su casa. Entonces, pintar una casa ya no es una tarea, es el trabajo, a pintar una casa o una unidad de departamento vacío, donde ya pintar no es una tarea dentro de un trabajo, sino es el trabajo en sí mismo. Pero la diferencia entre pintar una casa vacía y pintar una casa habitada es el contexto. No es lo mismo pintar una casa que pintar una unidad de departamento, donde tengo que tener en cuenta cierto contexto en cuanto a el horario de comienzo y determinación del trabajo por los ruidos molestos. Pintar una casa habitada implica coordinar tareas con los propietarios, con los habitantes, a ver qué puedo pintar, en qué momento, mover muebles, tapar aberturas, a pintar una casa vacía que simplemente necesito la llave de la casa y empiezo a trabajar sin demasiadas limitaciones. Entonces, la diferencia entre tarea y trabajo es hacia dónde, cuánto más arriba quiero mirar. Y si la actividad que voy a hacer va a depender de otra actividad previa. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Paso o segmento, también como se le suele llamar, es la menor división en la que puedo separar una tarea. Es decir, si yo cumplo con los pasos ordenados, estos me van a llevar a completar la tarea. Y si completo todas las tareas, voy a completar el trabajo. Por ejemplo, sigamos con el caso de construir un galpón. Una tarea es nivelar el suelo. Pero un paso dentro de esta tarea es verificar la existencia de instalaciones enterradas en el terreno. Entonces, tengo el trabajo, está constituido por tareas y cada tarea está constituida por pasos. Yo puedo hacer el ATS de todo el trabajo y de cada una de las tareas que componen este trabajo, o puedo hacer el ATS de una tarea sola dentro de ese trabajo. Normalmente no hacemos ATS para un paso. La mínima segmentación para hacer una ATS es una tarea, que está compuesta por al menos un par de pasos. ¿Qué es una actividad crítica? Una actividad crítica es un trabajo, una tarea o un paso que tiene el potencial de producir pérdidas mayores. Pérdidas mayores que pueden ser de seguridad, de calidad, de medio ambiente, de producción, de seguridad patrimonial, financiera. Depende del enfoque que va a tener el análisis de tarea.
Acá estamos enfocados en análisis de tareas de seguridad, pero puede tener otro enfoque el ATS o el análisis de tarea. Identificación de actividades críticas. ¿Por qué identificamos las tareas críticas? Porque necesitamos poner atención o una atención especial tanto en el desarrollo del ATS y mucho más en la ejecución de esta tarea, de este paso o de esta actividad. Entonces, si yo ya identifiqué un paso como crítico, cuando voy a desarrollar la identificación de pérdida, las medidas de control y el análisis de riesgo, seguro voy a tener que estar un poquito más despierto a la hora del análisis. Y ni hablar en la ejecución de la misma. También en algunos casos, en algunas organizaciones, a las tareas críticas son a las únicas tareas que se le hace una evaluación de riesgos. O se le hace una evaluación de riesgos distinta, de mayor nivel de precisión que al resto de la tarea. ¿Qué son actividades críticas? No hay un solo criterio, así que vamos a desarrollar algunos criterios. Una actividad crítica puede significar pérdidas graves o significativas mientras se realiza. O sea, tiene un potencial de pérdida importante. Muerte, incendio, una explosión, amputaciones, robo de información confidencial. Puede resultar en una pérdida grave o significativa después de realizado, porque si mi trabajo mi tarea es parte de un trabajo mayor, significa que después de mi trabajo va a venir otro trabajo. Y si ambos están relacionados, un mal desarrollo de mi trabajo puede significar en una pérdida posterior. Por ejemplo, el armado de un andamio de varios cuerpos. Si cometo algún error en el armado del andamio, voy a tener pérdidas posteriores cuando lo estoy utilizando. Hay antecedentes de pérdidas graves en el pasado con la ejecución de esa tarea, tanto sea en mi organización como en otras organizaciones. Hay que aprovechar la información disponible que tenemos en Internet y ver que si le pasó al vecino, le pasó a otra organización similar a la nuestra, también nos puede pasar a nosotros. Y ahora vamos a explicar un poquito esto de listar trabajos y tareas. Lo primero que necesito es especificar el trabajo en forma clara, sencilla, pero esto no quiere decir que tengamos que perder precisión y detalle a la hora de explicar en qué consiste el trabajo. Y acá también tengo que identificar si el trabajo es crítico. Puede ser que todo el trabajo sea crítico. El paso 5, tengo que dividir este trabajo en tareas menores. Y también tengo que identificar, de acuerdo a los criterios que cada organización va a desarrollar, qué tareas dentro de este trabajo puedo considerar críticas. Y por último, la segmentación de la tarea. Necesitamos dividir cada una de las tareas a las cuales vamos a hacer una ATS en pasos o segmentos menores. Es decir, al completar la ejecución de cada uno de estos pasos, voy a dar por concluido la tarea. Y al completar las 5 o las 6 tareas, voy a dar por concluido el trabajo. Y también en este caso, necesito identificar pasos críticos. Puede ser que un trabajo no sea crítico, puede ser que una tarea no sea crítica, pero sí un paso dentro de esa tarea puede ser crítico. ¿Cómo hacer el desglose del trabajo? ¿Qué pautas tenemos que seguir? Primero vamos a empezar por el relevamiento. Puedo hacer un relevamiento de un trabajo nuevo, entonces empiezo de cero. No es recomendable utilizar una ATS de un trabajo similar, aunque en la práctica sí se hace esto. El problema es que se tiende a copiar demasiado. No está mal tener de referencia una ATS de un trabajo similar, pero a veces
el menor esfuerzo hace que copiemos demasiado y no analicemos el trabajo como corresponde. Si se trata de un trabajo existente, donde hay una ATS, hay dos maneras de hacerlo, que se pueden combinar. Una, con una planilla, hacer un relevamiento con una planilla en blanco, y otra, hacer un relevamiento con el ATS existente. Las dos formas son iguales, o puedo combinar el equipo de trabajo, la mitad hace un relevamiento con planilla en blanco y la mitad hace el relevamiento con el ATS existente, chequeando a ver si se está cumpliendo lo que el ATS dice. También, si el trabajo es existente, la ventaja es que podemos filmar, siempre y cuando los que participan del desarrollo del trabajo den su acuerdo. Es muy importante al describir los pasos, porque tengo que describir qué hay que hacer, no cómo hacerlo o las condiciones o las precauciones que se deben tomar al hacerlo. Los pasos implica, cada paso empieza por describir qué hay que hacer. El paso implica qué hay que hacer. Cómo hacerlo y las condiciones es información adicional que no es recomendable mezclar con el qué hacer. El qué hacer sería el título del paso. También esto va a depender mucho del formato del formulario que se use. Si el formato del formulario es escaso, es limitado en información, a veces tenemos que, en la descripción del paso tenemos que colocar todo, pero eso lleva después a que la lectura sea más engorrosa. El cómo hacerlo puede ser un instructivo adicional. Yo pongo en el paso qué hay que hacer y después puedo tener un instructivo adicional que me va a decir cómo hacerlo si es que ese paso requiere un cómo hacerlo para llevarlo adelante mejor. Hay que usar frases simples, cortas, directas y que impliquen acción. Acá no tenemos que ser un Vargas Llosa, no hay que ser Borges a la hora de escribir. Tiene que ser entendible con la terminología del lugar o con las frases o las palabras y con los términos que se usan en esa organización. Por ejemplo, levantar carga, alimentar la máquina con el material, barrer, etc. Acción. Cortito, levantar carga o levantar la carga. Ejemplo, el trabajo, vamos a construir un galpón. Una de las primeras, yo puse la primera tarea. La primera tarea sería, por ejemplo, llevar los obradores, colocar la cartelería, etcétera, etcétera. La tarea número 1 que yo puse, nivelar el suelo. Y el paso 1 de la tarea 1, yo coloqué verificar existencia de instalaciones enterradas en terreno. Otro ejemplo, cambiar una llanta. Acá el trabajo es tan simple que directamente no hay tareas. Vamos directamente a los pasos. Acá depende mucho de la complejidad de la tarea o del trabajo que haya que hacer. Por ejemplo, el paso número 3, que indica instalar el gato, no me dice cómo hacerlo. Dice que tengo que instalar el gato. Pero eso puede llevarme a tener que leer un instructivo. Una vez que ya sé cómo instalarlo o que cambié varias veces la rueda de un auto, ya el instructivo número 1 posiblemente no lo necesite más. Selección del equipo de trabajo. El ATS, la teoría dice que el ATS se debe desarrollar en equipo y especialmente en el lugar, al menos el primer relevamiento se debe desarrollar en el lugar de trabajo. No es recomendable hacer un ATS solo y mucho menos en una oficina y lejos de la operatoria. Sí lo vamos a terminar de analizar el ATS en la oficina, en un lugar más cómodo donde nos podamos juntar a charlar y escribir. ¿Quiénes participan del equipo? El que ejecuta la tarea, por lo general la persona más experimentada, el jefe de quien lo hace, el superior de esta persona, supervisor, capataz, líder, gerente,
depende del nivel jerárquico que corresponda. ¿Por qué tiene que intervenir? Bueno, porque primero que es el responsable de la tarea o del trabajo. Segundo, porque dispone más información y sabe las relaciones de esa tarea con otras cuestiones de la organización. Y después los expertos de acuerdo a la mirada o al enfoque que va a tener ese análisis de tarea.